es el laberinto de Minotauro Beca. Y hoy vamos a hacer un podcast. Se acaba el 2023. Ya iba a decir 2024, que no hemos ni llegado, ya lo estamos acabando. Y voy a hacer un repaso de este podcast de los viernes. En cosas, sobre todo en cosas que porque no había empezado el podcast o porque se me ha pasado o todo aquello. Pues cosas de este año que he vivido. Y bueno, las que ya he comentado las pasaremos un poco de soslayo o algunas ni las mencionaremos. Bueno, pues estuve este año en el Festival de la Magia Internacional, que es un festival que se hace de febrero a marzo, todos los años, y lo organiza Jorge Blas, este famoso mago español, y trae magos de fuera, también algún mago español, pero sobre todo magos de fuera. Es lo más, sobre todo son magos de fuera, por eso es festival internacional. Y bueno, a ver, no estuvo mal, yo he visto a Jorge Blas otras veces. Jorge Blas en sí no actúa mucho, es cortita la actuación que hace y todo aquello, o sea, y los otros artistas, algunos más que magia, era humor y todo aquello. Había un mago americano super mayor que era más humor que otra cosa, de magia hacía poco. Y luego otros magos que eran más habilidad, más tal. Pero bueno, el espectáculo está bastante bien, pero yo creo, a ver, está bien ir a este festival todos los años y tal, pero no, yo creo que un, había mucho más nivel otros años y mucho más espectáculos que me gustaban más agregados. Y este, bueno, está bien en la línea, yo le pondré un 7, pero bueno, no es de lo mejor de magia, pero si podéis ir, porque el año que viene se hace también este espectáculo, os recomiendo que vayáis. Y luego también este año estuve en Toledo, pasé ahí bueno, un día y medio, porque estuve un día entero y luego estuve la mañana del día siguiente hasta las 4 o así. A ver, Toledo es un sitio que está al lado de Madrid. Recomiendo mucho que vayáis porque podéis ir tanto en bus, si no tenéis coche, en coche enseguida estáis ahí, pero en bus o en tren. El tren, que yo no había ido nunca en tren y mira que he ido muchas veces a Toledo, pero casi siempre iba en bus. Y cuando he ido en tren es que te deja a unos 15 minutos andando, no está tan lejos, te das un paseíto y a la ribera del río Tajo, está bastante bien. Y está muy bien. Os sale normalmente el billete de ida por unos 10 11 euros, o sea que no es caro. Y es que es media hora de viaje, o sea que está chupado y yo recomiendo. Es mucho mejor, yo creo, el tren, más mejor que en el bus. Y yo creo que si podéis ir a Toledo, ir al tren. Y luego en Toledo lo que hay que visitar sí o sí. Bueno, visité todo menos prácticamente la catedral, esa ya la he visto varias veces y me la dejé por visitar. Pero bueno, la iglesia donde pintó el famoso cuadro del Monte Orgaz, del Conde Orgaz, perdón, el Greco, esa iglesia es muy bonita, solo por ese cuadro y la iglesia en sí. Y bueno, luego está el Museo Militar del Alcázar, pero solo se podía ver la parte de donde están las ruinas de las antiguas murallas y todo del Alcázar, porque la otra parte estaba cerrada porque hubo hace poco un incendio y la parte museística estaba cerrada. Luego también vi que os recomiendo que vayáis, el Museo Judío, con toda la historia de los judíos en España, con piezas, y está bastante currado y muy bien. Y al lado está la Casa del Greco, o sea, están prácticamente limítrofes una cosa con la otra, están rozando. Si vais al Museo Judío, luego a la derecha tenéis la Casa del Greco. O al revés, si vais a la Casa del Greco y luego tenéis el Museo Judío. Y luego está la ermita blanca, esta especie de con columnas blanca y demás, el monasterio de San Juan de Reyes, ya digo, otras pequeñas iglesias también muy bonitas, la casa de las damas nobles, o sea, Toledo tiene muchas cositas, iglesias pequeñitas y tal, con mucha historia, algunas de ellas, y que merece mucho la pena. Y lo que llama la atención es que muchas de ellas tienen ruinas romanas, ruinas visigodas, o sea, en los propios monumentos ver varias épocas. Hay un museo de los visigodos, justo tenéis una antigua mezquita, la mezquita del Cristo de la Luz, pues justo girando un poquito a la derecha y al lado también de las casas de las doncellas nobles, en toda esa parte, pues tenéis un museo de los visigodos que merece mucho la pena visitar. Y luego hice un tour, una visita guiada, pero de Toledo mágico, porque es muy famoso Toledo por sus rutas mágicas. Pues hice un Toledo con una empresa que se llama Toledo Mágico,
Muy majete el guía, muy campechano, explicando rituales mágicos que se hacían de todas las épocas, época árabe, época judía, de todas las épocas un poco. Se centró sobre esos rituales, sobre la alquimia, un poco de todo. Estaba bastante bien, estaba bastante bien. Y lo bonito es que al final del todo te llevan a una especie de vivienda, de la típica vivienda con patio, y bajas unas escaleras y te enseñan lo que era un antiguo bodega de la época visigoda y toda esa parte, donde encontraron en su día, a ver, lo que hay es una réplica, es un muñeco réplica, pero encontraron en su día momias, porque en Toledo han encontrado muchísimas momias de esa época, por el frío y todo ello, y por estar enterrado en esas cavidades y esas cuevas que se han quedado, hay un montón de momias. Y pasa a veces cuando hacen una reforma o construyen una vivienda, que a veces se encuentran restos de personas que fueron allí enterradas. Y muy curioso todo ello. Y bueno, luego para comer allí en Toledo, os recomiendo el restaurante que está al lado del monasterio San Juan Reyes, el Scorpions. Lo vais a ver justo en la esquina con unos toldos rojos y demás. Pues está bastante bien la comida y tal, muy majetes los camareros y todo, muy majetes todo. Y luego el día anterior comí en un restaurante que me llama la atención porque tienen como varias plantas. Tú entras en la parte del bar y luego tiene varias plantas y las plantas son para el restaurante. Va subiendo una planta y otra y también se comió bastante bien. Comí de menú en ambos sitios y por 10 o 11 euros. O sea, se come bastante bien. Menú creo que en uno de los sitios me pusieron hasta café. O sea, brutal. Y por esos precios, con primer plato, segundo, comida bastante abundante. Salí bastante bien. Y del segundo sitio, que es del Scorpion, justo salía y justo fui paseando por toda la ribera del río Tajo, y por esa parte, por la parte de la naturaleza, bajando hasta ya llegando a la parte cerca del Zocodover, subí por ahí las escaleras y ya para ir al hotel, me estaban guardando la maleta, para ya coger el tren, iba a decir el AVE, pero no es AVE en sí, pero bueno, se llega enseguida a Madrid, en media hora llega a Madrid y merece mucho la pena. Y también estuve en el concierto de Arco a principios de este año, un concierto espectacular, ahí en primera fila, bueno, en primera fila, era una típica sala pequeñita tipo discoteca y si te acercabas te ponías adelante del todo y podías ver casi tocar. Estuvo espectacular este artista, canta muy bien. A ver si en 2024 también hace conciertos, ya tiene su disco nuevo y gira anunciada, pero en Madrid de momento no ha anunciado nada. A ver si anuncia conciertos y le podemos volver a ver. Y os recomiendo que veáis a este pedazo de artista, Arco, y escuchar sus canciones en Spotify y en Apple Music y demás, y seguro que os gusta su videoclip porque se le ocurra bastante. Luego este año he visitado exposiciones de museos como el Museo Arqueológico Regional de Madrid, que está en la Alcalá de Henares, una exposición de Tartesos, que justo coincidió que ese día estaba el director del museo haciendo una visita a los medios de comunicación porque la habían inaugurado. Yo creo que le habían inaugurado o ese día o el anterior, o sea, entonces estaba dando una visita y yo justo iba en paralelo de la visita ahí y está bastante bien con todo lo que se han contado de Tarteso, la historia, ese enterramiento en el que hablamos en el podcast de caballos enterrados, o sea, en el podcast ya hemos hablado de Tartesos alguna vez, tenéis por ahí el capitulito. Y bueno, merece muchísimo, muchísimo la pena esa exposición, que ya no está, ya la quitaron, pero bueno, si vais y no está la exposición, pues el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares en sí merece muchísimo la pena todo lo que tiene para visitar, porque tiene todo lo que se ha encontrado en Madrid. Y aunque son a veces los museos arqueológicos regionales no le llaman mucha atención, pero todos los que he visitado este año es que merecen muchísimo la pena. Este de Madrid, ya os dije que estuve en el de Gandía, en el de Alicante también hemos estado, en Córdoba, en Málaga. El museo que tiene arte, tiene arqueología, tiene un poco de todo. En Valencia no hay un museo arqueológico en sí porque está todo dividido entre distintas partes. No tiene un museo arqueológico porque está dividido entre distintos museos. Pero bueno, en Valencia también lo pasamos bastante bien, en Málaga, esos viajes que os he ido contando en el podcast. Y bueno, más o menos esas han sido las aventurillas. Luego en teatro,
prácticamente todas las obras que he ido, las he ido contando en el podcast. Bueno, hubo una obra que se llama Retorno al Hogar, con Miguel Reyán, con Fran Perea, con otros pedazos de actores. El elenco de actores era muy bueno, de actrices también. Bueno, actriz había solo una, pero era muy bueno este elenco de actores. Pero la obra en sí no acabó de gustar a la gente. Es de esas pocas obras que ve que la gente se empieza a levantar. También el guión y todo puede que no guste y tal, pero bueno, la obra en sí no está mal del todo, pero bueno, los actores, ya digo, espectaculares, no fue culpa suya y por eso a veces me parece una falta de respeto, por mucho que no te guste el argumento, que te levantes y te vayas, porque es una falta de respeto a esos actores que lo están haciendo súper bien. Ellos no tienen la culpa, te quedas hasta el final y luego si quieres refunfuñas o te das un cabezazo contra la pared. Pero esto de irte en medio de la función, si en el cine no lo hacemos y hay películas malísimas, pues en este caso tampoco. En el cine he ido a ver películas, aparte de las que ya os he comentado, como Asesinos de la Luna y Napoleón, que bueno, esto no lo he comentado, pero también me gustó bastante la peli de Napoleón, que está muy bien. Bueno, lo comenté porque hablaba sobre el cine accesible y hablaba de que había visto la peli de Napoleón, o sea que ya está comentado. Y también he visto pelis como Oso Vicioso, una de las pelis del año, muy cachonda y muy graciosa. Y luego otras pelis como la de Mario, que la vi más con el amigo José, con su, le vamos a aprovechar para hacer un poco de publi, que tiene una tienda de videojuegos. Si os gusta el juego retro o queréis alguna novedad, Vallecas Gamer en Picos de Europa, ahí la tenéis. Y es una tienda de. Ahora que hay pequeñas tiendas pequeñitas de videojuegos y todos son gay, no grandes superficies, pues ahora que se acercan las fiestas navideñas, pues apoyarle y comprarle videojuegos. Y bueno, cuando no sean fiestas navideñas, está bien. Tiene retro y lo que no tiene os lo encuentra y novedades también. Si no lo tiene en la tienda o lo encuentra, vamos. A mí me han encontrado verdaderas joyas. Y bueno, un año también que por eventos gaming, aunque esto no sea Back to the Game, he ido a eventos como Retro World, he estado en el Museo del Videojuego, he estado en el Madrid Otaku donde estuve en la parte de juegos, esa parte que conocía a los creadores de Manitas Kitchen, de Din on the Hot, a otros creadores, o sea, súper bien me lo pasé en esa zona. Y realmente un año que ha sido muy completo, muchas cosillas, algunas seguro que se me queda, pero bueno, este repaso de lo que ha sido el año, con experiencias de los viernes, de lo que no había contado en otros programas y lo que he contado también. Así que nos vemos el año que viene con las pilas bien cargadas en siguientes podcasts y adiós.